Hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos? En este día, pues, tenemos un tema muy bonito y muy especial. Así que mi nombre es Abelardo Lino y en el día de hoy vamos a seguir hablando sobre este hermoso tema que hemos venido tratando vez tras vez en estos videos y especialmente porque trae para nosotros un crecimiento espiritual. Así que necesitamos aprender y poder, pues, enseñar lo que aprendemos de estos hermosos temas de la sierva del Señor y de la Biblia. Notemos, antes de empezar, me gustaría, pues, que allí donde está, pues, me acompañen en una corta oración. Así que oremos. Amante Señor, que moras y vives en el reino de los cielos, cuyo poder y gloria, Señor, ha de manifestado a través de tu Hijo. En esta hora, Señor, te pedimos tu inmenso Espíritu Santo, que trabajes en nuestras vidas y que nos ayude a crecer, Señor, de acuerdo a tu inmensa voluntad. Prepara los corazones, Señor, y también pon tu palabra, Señor, para que pueda ser ejecutada por cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que muchas gracias a todos aquellos que nos acompañen a través de esta plataforma. Pues en el día de hoy, como les seguía diciendo, pues tenemos un tema bastante esperanzador. Por lo tanto, me gustaría que tomáramos en cuenta una cita que dice la sierva del Señor en el libro Conflicto de los Siglos. Notemos lo que dice la sierva del Señor en el Conflicto de los Siglos, página 517. Dice, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, el cual no se ha visto nunca desde tiempos apostólicos. El espíritu y el poder de Dios será derramado sobre sus hijos. Y esto debería de llenarnos de emoción, pues al saber que la iglesia va a recibir el Espíritu Santo. Lógicamente, para recibirlo necesitamos estar preparados, porque no podemos limpiar una vasija que o introducir algo valioso dentro de una vasija, si no, pues lo preparamos para recibir ese algo valioso. Y así hace el Señor en estos tiempos. Es que nos hace un llamado especial a que tú y yo, mis queridos hermanos y hermanas, nos preparemos para el último reavivamiento de la piedad primitiva. A la verdad, si no, si no obedecemos a lo que ya conocemos ya en este tiempo y nos apartamos de las cosas que no nos ayudan a crecer de manera espiritual, no podemos ver ese reavivamiento de la piedad primitiva. Y cuando hablamos de ese reavivamiento de la piedad primitiva, podemos notar cómo podían vivir aquellos apóstoles tiempo antes de llegar al aposento alto. Y podríamos mencionar algunas cosas. Por ejemplo, tenemos a dos discípulos, los cuales su madre pues llega ante Jesús y le dice, yo quiero que ponga uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Vemos como aún dentro de los familiares que rodaban, que estaban a los mismos apóstoles, pues, y dentro de los mismos apóstoles había uno que quería ser mayor que otro. Y vemos y conocemos lo que Jesús le dijo a esta mujer. Pero esto no es solamente el corazón que estaba antes de llegar al aposento alto, sino también otros eventos. Por ejemplo, el mismo Pedro. Vemos como Pedro pues negó al mismo Jesús 3 veces. Y quizás nosotros hacemos esto muchas veces. Y ese es el tipo de corazón que tenemos hoy día. Ese es el mismo tipo. Ahora, lo interesante es que podamos llegar al momento donde llega allí, el momento del reavivamiento de la piedad primitiva, así como sucedió. Pero para esto tuvieron que ponerlo todo a un lado y que nadie buscara un puesto más alto que otro o que otro se creyera mejor que otros. Todas estas cosas había que tirarlo por el suelo. Todo lo que ellos querían, toda la voluntad de ellos mismos, tenían que lanzarla fuera de ellos y tomar la voluntad de Dios.
Hoy se nos llama a nosotros a que podamos recibir este reavivamiento, este último reavivamiento. Y solamente lo recibiremos, hermanos, si dejamos que Dios obre en nuestras vidas, si hacemos su voluntad. Por lo tanto, hermanos, así como nos dice, por ejemplo, la sierva del Señor en el libro primero escrito en la página 85. No tenemos esto porque será de vital importancia. Dice la sierva del Señor hablando. Dice que al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo. Cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Al comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a derramarse las plagas, sino a un corto periodo, un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. Es decir, que aunque no sabemos el momento cuando exclusivamente el Espíritu Santo pues se derrame como lluvia tardía, pero sí sabemos los eventos que nos insinúan la etapa donde se ha de derramar. Como dice la sierva del Señor, ella habla del comienzo del tiempo de angustia, pero está hablando no del tiempo de angustia, aquel, el más grande de todos, está hablando de un tiempo antes. Y porque ella no habla acerca exclusivamente que es cuando se derrama en la plaga, sino a un breve tiempo antes, un corto tiempo de angustia, el cual se estará acercando al pueblo de Dios. Y estamos muy cerca de eso. Hay algo que podemos notar, por ejemplo, donde ella sigue narrando en estos textos. Y me gustaría que leyéramos esto, lo siguiente. Dice, en ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra. Notemos ese evento, aflicción sobre la tierra. Y las naciones airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Y esto es sumamente interesante. Dice que habrá ira, habrá aflicción sobre la tierra, nación contra nación. Oigan bien. Y esto es interesante porque estamos viviendo tiempos pues donde vemos una nación se levanta contra otra, la OTAN por un lado, Rusia por otro, y así sucesivamente. Es interesante que en tiempos así es donde el Espíritu Santo pues va a hacer la obra que debemos y que debimos de hacer ya antes. Para seguir colaborando lo que dice también la sierva del Señor, me gustaría que notáramos algo más interesante todavía, lo que dice la sierva del Señor aquí mismo en Primeros Escritos. Dice que en ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder, escuchen bien, para dar poder a la voz del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. Hoy día podemos decir que, aunque no están las 7 postreras plagas, hemos visto cómo han venido las pestes, por ejemplo, esas enfermedades que han estado trabajando en la humanidad durante años. Pero hay algo interesante que dice la sierva del Señor, y es como vemos acá en esta letra que están cubiertas en amarillo. Dice, para dar poder, noten eso, para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel. A la verdad, el mensaje del tercer ángel no se está predicando como debería de ser ahora en estos tiempos. Pero hay algo interesante. Es que Dios será quien le va a dar la fuerza al mensaje. El mensaje se ha dado por ser humano, tú como yo.
pero necesita la fuerza, el toque divino. Y esto solamente puede ser posible si tú y yo nos ponemos como instrumentos en las manos del Señor. Es la única forma. Para esto tenemos que seguir a Dios de todo corazón, de tal manera que el pensamiento de Dios sea también nuestros pensamientos. Cuando nos conectamos con Dios, hacemos la obra del Señor. Hay algo que la sierva del Señor también ahí resalta, y es que dice, y preparar a los santos. Y narra para qué. Es para el siguiente evento que será totalmente peor. Si en ese momento habrá caos entre las naciones y las naciones estarán airadas, ¿qué será más todavía cuando notamos que va a haber postreras plagas, las 7 postreras plagas? Y sabemos muchas cosas de estas 7 postreras plagas, ¿verdad? A través de lo que nos narra las Sagradas Escrituras. La verdad es que aún no estamos preparados para recibir estas 7 postreras plagas, porque para esto necesitamos obligatoriamente el refrigerio del Señor, el sello del Dios vivo por medio de su Espíritu Santo. El Señor pues nos ayude porque a la verdad el tiempo se nos acerca. Está muy cerca el tiempo. Testimonio para la Iglesia, en la página 401, sierva del Señor resalta algo todavía aún más interesante. Y me gustaría que notemos lo siguiente. Dice la sierva del Señor, cuando la tormenta de persecución caiga realmente sobre nosotros, las verdaderas ovejas oirán la voz del verdadero pastor. Qué interesante es esto. Dice también que se efectuarán esfuerzos abnegados para salvar a los perdidos, y muchos que se han desviado del redil volverán para seguir al gran pastor, a Jesucristo. Así que, ¿qué sucede? No solamente las naciones se airarán y estarán en jaque, como dice la Sagrada Escritura. En ese momento descenderá pues el Espíritu Santo al pueblo suyo, al último remanente, para darle poder, para darle fuerza al mensaje del tercer ángel, al cumplimiento de ese mensaje. Lo interesante es que en el momento de que esto suceda, el pueblo es hechizado por el Espíritu Santo, pero también más luego vemos que están puestas en jaque porque muy pronto caerán las 7 postreras plagas. Lo que podemos comprender aún más profundo sobre este asunto es que cuando dice en estos momentos, cuando la tormenta de persecución, dice la sierva del Señor, caiga realmente sobre nosotros, entonces las verdaderas ovejas oirán la voz del pastor. Y sabemos que ese pastor es nuestro Señor Jesucristo. Entonces el mundo pues seguirá su mundo, pero los siervos del Señor obedecerán a Dios. Harán la voluntad de Dios. Por encima aún de los familiares, por encima de lo que digan, por encima aún de las necesidades. El pueblo hará su esfuerzo de seguir a Dios. La pregunta sería, ¿de qué lado estamos en este momento? ¿De los que están entre las naciones y están airados por los eventos que están sucediendo, o de aquellos que hacen el esfuerzo de entregar todo su ser, toda su voluntad a la voluntad divina? Cabe mencionar, por ejemplo, ya que cada oveja va a seguir a Cristo, miren lo que nos dice la sierva del Señor, resaltando sobre parte de este punto. Dice Testimonio para la Iglesia, tomo 6, en la página 401. Dice, el amor de Cristo, el amor de nuestros hermanos, testificarán ante el mundo que hemos estado con Jesús y que hemos aprendido de él. Entonces el mensaje del tercer ángel crecerá hasta llegar
hacer fuerte clamor. Y me gusta esto que dice acá al final. Dice, toda la tierra será iluminada con la gloria del Señor. ¿Cuántos no quieren iluminar este mundo, el cual está en oscuridad, pero con la gloria del Señor? No con la gloria de los hombres, no con esa vanagloria del ser humano, sino con la perfección del carácter, la transformación de alguien que ha andado con Jesús, la perfección de aquel que se ha vestido de Cristo y que ha lavado toda su vida con la sangre del Cordero. Mis queridos, el Señor hoy nos invita a que seamos santos, así como Él es santo. Cristo nos invita a que mostremos ese verdadero amor, el verdadero amor que está más allá de la necesidad propia, el verdadero amor que se afinca en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos acompañe en esta gran transformación del carácter, que el Señor nos ayude a crecer, hermanos, pero tenemos que hacer un esfuerzo aún más, un esfuerzo que nos lleve a tener esa conexión conjunta con el Padre Eterno. Hay algo interesante que podemos notar lo que dice la sierva del Señor aquí en Primeros Escritos, exclusivamente. Notemos lo que dice Primeros Escritos. Dice, vi que sobre los fieles reposaba una luz vivísima y que se unían para proclamar sin temor el mensaje del tercer ángel. Esto es interesante. Me gusta lo que dice acá en amarillo. Notemos lo que dice acá en amarillo. Dice, la gloria de Dios reposaba sobre los pacientes y expectantes santos. Allí reposaba ¿qué? La gloria de Dios. Quienes valerosamente daban la postrera y solemne amonestación, proclamando la caída de Babilonia y exhortando al pueblo de Dios a que saliesen para escapar de sus terribles condenaciones. Hay que conocer esto, hermanos. Hay que entender cada día más esto, porque está hablando de los eventos finales, está hablando de lo que tú y yo, el camino que debemos de recorrer. Y ya que hemos visto que en el tiempo de recibir el Espíritu Santo, las naciones estarán airadas y estarán puestas en jaque, porque muy pronto caerían las 7 postreras plagas. Vemos que en ese momento el pueblo de Dios recibirá el refrigerio del Señor. Y no solamente esto, sino que en ese mismo momento el mensaje del tercer ángel tendrá que brillar al mundo, pero brillar con nosotros, porque el carácter de nosotros es el que va a mostrar que hemos andado con Jesús, como ya había dicho. Ya que hemos dicho estas cosas, entonces podemos notar, como dice la sierva del Señor, que en esos momentos va a reposar sobre el pueblo de Dios una luz, pero una luz viva, hermano, una luz viva. Entonces el mensaje del tercer ángel, ese gran mensaje del segundo ángel que le dará la fuerza a ese mensaje, porque se verá el cumplimiento en todas las naciones. Se verá el cumplimiento total, a cabalidad, del mensaje del tercer ángel. El pueblo del Señor, hermano, en ese momento mandará a salir tanto de las religiones paganas que estarán en ese momento, porque no será una ni dos, serán todas, pero Dios tiene un remanente y ese remanente es el cual debemos de emplear para tener no solamente el conocimiento, sino la práctica. Es en ese
en ese pequeño resto de la descendencia, es que necesitamos lograr la perfección que ellos tienen, así como nos narra la Sagrada Escritura. Porque si queremos ser vencedores, estamos llamados a contemplar los vencedores. ¿Y quién más que venció? Así como nos dice las Escrituras, que Jesús venció al mundo. Hermanos, necesitamos ser vencedores. Hay algo interesante que la sierva del Señor también resalta, y es que ella dice que los siervos de Dios, dotados con el poder del cielo, con sus semblantes iluminados, refulgentes de santa consagración. Miren lo interesante de esto. Estarán con rostros iluminados, pero esa iluminación viene de una consagración. Dice que iban a proclamar el mensaje celestial. Muchas almas diseminadas entre las congregaciones religiosas respondieron al llamamiento y salieron precurosos de la sentencia de las sentenciadas iglesias. No habrá una iglesia, hermano, que no esté sentenciada para ese momento, porque todas se desviaron, todas se fueron al mal, todas obedecieron, fueron embriagadas con el vino de Babilonia. En esos momentos es que tiene que cumplirse en nosotros, hermanos, en todos aquellos que escuchen estos mensajes, lo que dice la sierva del Señor a continuación. Dice, como Lot salió presuroso de Sodoma ante la destrucción de esa ciudad, adivinen qué tiene que pasar. No adivinen, ya sabemos qué tiene que hacer. Como Lot salió presuroso así de Sodoma, ¿qué también tiene que pasar? Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Así como Lot recibió el mensaje y salió, así también tiene que ser proclamado, de tal manera que las personas salgan, hermano, salgan de los sistemas religiosos paganos que están obedeciendo las leyes del mundo en vez de la ley divina. Salen de esas religiones donde el mundo está recibiendo el sello, la marca de Satanás, más el sello del Dios divino lo tienen muy lejos de sus frentes. Cabe mencionar que la sierva del Señor dice que cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conductos de humildes instrumentos. Oigan bien, el Señor lo hará con humildes instrumentos, personas que se dejen utilizar, personas que se entreguen a la voluntad de Dios. Y me gusta mucho lo que dice acá, notemos, dice, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Cuán hermoso sería que en un momento tan difícil como se nos avecina, que en un momento donde el hombre lo que quiere saber es de su propio yo, de su propio ego, que haya un pueblo que se entregue a la voluntad divina, al servicio, a la consagración. Y a eso es que hemos venido a ser tú y yo llamados, a tener una consagración, una unión con lo divino y no con lo humano. Esta es la consagración que hoy necesitamos. Así también resalta la sierva del Señor lo siguiente. Dice que los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Y esto es sumamente importante, porque muchos hoy dicen, no, yo me gradué de teología, yo tengo un magna cum laude en tal universidad, yo soy doctor, tengo un doctorado, tengo una maestría. Muchos dicen, yo he estudiado mucho la teología y todo esto lo conozco.
pero el Señor va a utilizar humildes instrumentos. Y lo interesante de esto es que Dios no va a derramar su espíritu por el conocimiento de esas cosas humanas que contienen, sino por personas que fueron enseñados por el Espíritu de Dios. Y esa es la enseñanza que tú y yo debemos de tener. No se trata de tener un doctorado en el mundo cuando en realidad para llegar al cielo no te vale. Con esto no quiero decir que no estudiemos. Si usted quiere prepararse mientras el Señor viene, pero no olvide la mayor preparación de todas, la de ir al cielo, la de recibir su Santo Espíritu. Y me gusta más todavía cuando la sierva del Señor señala lo siguiente. Dice que habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impedidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados y no serán denunciados por aquellos que quieren colocarle sus propios paños tibios para apaciguar el mensaje. Será llevado por aquellos que están dispuestos a decir las cosas tal y como el Señor pues los anuncia, sin reserva alguna, sin palabras que simplemente llevan a disfrazar el mensaje. No se trata de dar el mensaje de esta forma, hay que dar el mensaje como el Señor nos manda y vivirlo, porque si no vivimos como los que están fuera de ese sistema, estaremos viviendo y enseñando lo que no practicamos. Miren algo interesante que resalta la sierva del Señor. Conflicto de los siglos, página 664. Y dice exclusivamente, miren lo que dice la sierva del Señor. Dice, los resultados funestos y espantosos de la imposición de la observancia de la iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverá al pueblo, miles y miles de personas que nunca habrán oído hablar de las escucharán. Y eso solamente lo escucharán si tú y yo hacemos el esfuerzo hoy de colocarnos en el camino que nos lleva a la voluntad del Señor. El camino de los que obran de acuerdo a su inmensa misericordia. Y si notamos bien lo interesante que dice acá arriba, sobre todo en estas letras rojas, cuando dice que la observancia de la iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo. Y cuando hablamos de estas invasiones del espiritismo, quizás muchos dirían, bueno, en mi iglesia eso no se ve, estas invasiones. Pero muchas veces se creen cosas que son espiritistas. Muchas cosas las cuales se vive, que creen que es normal, están fundadas bajo espíritus de demonios. Y aún nuestra vida espiritual, cuando no servimos totalmente entregados al Señor, entonces otro espíritu que no es el Espíritu Santo se encarga de tomar este lugar. Hermanos, y esto debería de ponernos a nosotros en mucha cautela, en mucha cautela. ¿Estamos nosotros viendo las cosas como el Señor la ve? ¿Estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de verdad? ¿O estamos dispuestos a hacer como dice la palabra del Señor, que tenemos que probar los espíritus a ver si son de Dios? Hay muchos que están metidos a un extremismo. Hay otros que no son tan extremistas
y todo lo ponen muy ligero, muy suave. Tenemos que vivir y conocer la luz que tenemos, pero de acuerdo al tiempo en que estamos. Y esto solamente lo hacemos el Espíritu Santo mora. Es solamente de esta manera. Porque si no, podemos estar expresando algo que no es necesario en estos momentos. Pero lo que sí es necesario es que tú y yo nos preparemos para recibir el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, como dice la Sagrada Escritura, nos guiará a toda verdad. Solamente así, hermano, podemos conocer el momento perfecto donde las cosas tienen que cumplirse. Si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe. Cabe resaltar, por ejemplo, algo que la sierva del Señor dice en Joya de los Testimonios en el tomo 3. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 210. Miren lo interesante que dice la sierva del Señor. Tal es el poder con que Dios puede obrar cuando los hombres se entreguen al control de su espíritu. Es así. Ser lleno del Espíritu Santo, donde tú pases como el ejemplo de Pedro, ¿verdad? El ejemplo de Pedro, Pedro pasaba caminando y solamente la sombra le daba, hermano. Y eran curados. Cuando Pedro se paraba y allí anunciaba el Evangelio y allí 3,000, 5,000 personas eran convertidas. Pero era porque el Espíritu Santo, hermanos, estaba allí. No estaba Pedro. Quien anunciaba todo esto no era Pedro. Quien hablaba allí no era Pedro. Quien hablaba allí era la palabra del Cristo vivo, hermano. Porque lo que quería hablar lo que Cristo habló. Y así tú y yo tenemos que ser esos instrumentos. Pero para esto es hoy el tiempo donde tenemos que hacer el esfuerzo de una preparación, de una consagración, de un sometimiento a la voluntad divina y alejarnos de nuestra propia voluntad. Porque con nuestra voluntad, pues, metemos orgullo, con nuestra voluntad metemos muchas cosas que no son de agrado al Señor. Mas la voluntad de Dios, hermano, nos conecta con Dios. La voluntad de Dios nos dice claramente lo que tenemos que hacer en estos tiempos. Quiero invitarte también a que leamos el siguiente párrafo de la sierva del Señor, Joya de los Testimonios, tomo 2, en la página 353. Notemos lo siguiente que dice la sierva del Señor. La rapidez del relámpago representa la rapidez con que esta obra avanzará finalmente hacia su terminación. Así dice la sierva del Señor. Y esto pasará un poco rápido, ¿verdad? Como relámpago, como dice la sierva del Señor. Tenemos que ser de los que andarán a esa velocidad, hermano, y no de los que los contemplan y no saben qué sucedió. Vivir de acuerdo al tiempo en que estamos. Hay algo interesante que la sierva del Señor narra, Joya de los Testimonios, tomo 3, página 332. Dice, habrá una serie de acontecimientos que tendrán por objeto mostrar que Dios domina la situación. Y es interesante porque muchas calamidades vienen por la circunstancia de la humanidad. Es porque el hombre es el que se niega, es el que no quiere cambiar, es el que quiere seguir su propio rumbo, es el que quiere y busca su propia voluntad para destrucción de sí mismo. Pero no podemos todo chacarse lo que es que Dios quiere todo esto. Dios quiere la salvación de cada uno de nosotros y de aquellas personas que nos rodean, que ni siquiera conocen el mensaje de la verdad presente, porque a veces aún nosotros mismos no mostramos el carácter de alguien que anduvo con Cristo. Es por esta razón. Y hoy necesitamos emplear ese carácter para que sea la verdadera imagen que Dios quiere mostrar al mundo.
la imagen del perdón, la imagen de la compasión, la imagen de un Dios perdonador, pero también la imagen de un Dios que la copa se llenaría. Tenemos que mostrar la imagen de Cristo. Aún hay esperanza, hermano. Aún hoy en estos tiempos tan difíciles, es donde tú y yo debemos hacer ese esfuerzo fundamental para que la obra del Señor crezca, para que nuestra vida espiritual se ponga en dirección a lo divino. Mirando un párrafo más, pero especialmente de la Sagrada Escritura. Miren lo que dice Romanos capítulo 9 y el verso 28. Dice, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y esto es interesante, porque el Señor lo cumplirá, dice, ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Cuando entendemos esto, quiero decir que a pesar de que muchos estén rezagados y estén cabeceándose como las vírgenes insensatas, hermanos, si no tomamos nosotros en nuestras manos de Dios, otros la tomarán y la corona que nos toca la perderemos. La corona que debería de estar puesta sobre nuestra cabeza, otros la poseerán. Por tanto, con nosotros y sin nosotros, el Señor cumplirá su sentencia. Y es hoy el tiempo en que debemos de hacer el esfuerzo. Es hoy el tiempo donde debemos caminar hacia adelante, como el que mira al invisible. Es hoy, mis queridos. Por lo tanto, notando la siguiente palabra de la sierva del Señor, Joya de los Testimonios, tomo 2, de la página 374. Dice, notemos, el mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro extremo para preparar el camino del Señor. Noten eso, dice claramente. Notemos, dice que el mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Así es. Y es nuestro. Es a nosotros que nos toca el mensaje. Es a nosotros que nos toca anunciarle al mundo que se encuentra en la oscuridad de que verdaderamente necesita prepararse para encontrarse con el Señor. Tú y yo somos ese Elías, hermano. Ese Elías. Tú y yo, hermano, somos ese Juan el Bautista. Y somos llamados para preparar el camino de los que quieren y de los que recibirán al Padre Eterno en estos últimos tiempos. La sierva del Señor cita algo interesante. Notemos lo que dice la sierva del Señor. Dice, para nosotros, en esta postrera generación llegan aquellas palabras de Cristo, pronunciada primeramente por el profeta evangélico, y que después resonaron en el Sermón del Monte. Notemos lo que dice Isaías 60, verso 1. Levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Qué hermoso y qué poder hay en estas palabras. Pero es si nos levantamos y resplandecemos como nos llama el Señor. Hacer luz en medio de este mundo que clama día a día por mantenerse en la oscuridad. Qué tremendo mensaje. El Señor nos manda a ser luces, hermanos.
y no luces que se visten de tinieblas, no luces que solamente se mantienen en el ámbito del mundo. Así no somos luces. El que es luz es porque su mente está en el cielo. El que es luz es porque aún su propia meta está en el cielo. Y sé que tú quieres estar en el cielo, hermano. Yo sé que tú quieres llegar y estar en el reino del Señor. Sé que no quieres que nadie te arrebate tu corona. Por esta razón el Señor nos llama a cada uno de nosotros a que comparezcamos todos nuestros defectos de carácter y lo pongamos a los pies de la cruz y lo pongamos ahí delante de Cristo. Y Él, a través de la contemplación que tendremos por medio a Él, nos guiará a la transformación. Esa es nuestra mayor necesidad, hermano. Esa es nuestro deber en estos tiempos. Señalando lo que resalta la sierva del Señor, miren lo que nos dice ahora nuevamente. Si sobre vuestro espíritu nació la gloria del Señor, si visteis la hermosura del que es señalado entre 10,000 y todo el codiciable, si vuestra alma se llena del resplandor en presencia de su gloria, a nosotros se ha enviado estas palabras del Maestro. Estas palabras del Maestro fueron enviadas para nosotros. Levántate, resplandece, porque ha nacido tu luz. Hermano, levantémonos. Hermano, si estás caído porque has acariciado algún pecado, que bien sabes en tu corazón, que bien conoces, entonces hoy es el tiempo de levantarse. Si has caído, hermano, porque piensas que Dios no te perdonará, porque piensas que es mejor estar fuera que adentro, el mundo corre a un desrisque. Hermano, el Señor nos extiende la mano para el perdón. El Señor hoy nos extiende la mano para ayudarnos, hermano. Te invito a que comparezcamos todas nuestras debilidades y las pongamos a los pies de Cristo. Miren lo interesante que señala la sierva del Señor. Palabra de vida del Gran Maestro en la página 394. Palabra de vida del Gran Maestro dice lo siguiente. Sobre las tinieblas del mundo ha de resplandecer la luz de su gloria, de su bondad, su misericordia y su verdad. Pero tiene que resplandecer al mundo. ¿Y quiénes son esos instrumentos para que resplandezca en el mundo? Eres tú, mi querido amigo. Eres tú, mi querida amiga. Tú eres ese instrumento. Y solamente resplandecerá cuando quitemos nuestra voluntad de nosotros. Cuando quitemos de dar nuestros propios pasos y poner los pasos del Señor. Solamente de esa manera. Cabe resaltar lo que señala la sierva de Dios acá en el libro Primeros Escritos, página 279. Y notemos algo interesante para que vayamos ahí culminando algunos puntos. Y dice, se me señaló la época en que terminaría el mensaje del tercer ángel. Y dice la sierva del Señor, el poder de Dios había asistido a sus hijos, quienes después de cumplir su obra estaban preparados para sobrellevar la hora de prueba que les aguardaba. ¿Y cuál sería esa hora de prueba? Es interesante que la sierva señala claramente que se les señaló la época, no está poniendo fecha, sino el evento. Y dice, el poder de Dios les
asistió a sus hijos durante todo ese tiempo. Y me gusta lo que dice cuando dice, quienes después de cumplir su obra estaban preparados para sobrellevar la hora de prueba. Lo interesante de esto es que ellos habían cumplido la obra. Después de haber cumplido esta obra, que solamente se logra si nos preparamos. Después de haber pronunciado el evangelio del tercer ángel, después de que el mundo vea que hemos caminado con Dios y que se ha visto por nuestro carácter. Después que se ve esto, hermano, y el mundo es alumbrado con la gloria del Señor, y que el mensaje del tercer ángel, impulsado por el cumplimiento, se ha dado a conocer a toda nación, hermano, a toda tribu, a toda lengua. Entonces, el Señor ha preparado a su pueblo para el último evento donde tendrán que padecer sin la ayuda divina. ¿Estará preparado? ¿Estamos nosotros preparados? La Sagrada Escritura dice que habrá un pueblo. ¿De quiénes somos nosotros en este momento? ¿Somos de los que están en ese pueblo o muchas veces somos, cuando estamos en la calle, cuando hacemos un negocio, somos de los que están en el mundo? ¿De quiénes somos? Miren lo que dice la sierva del Señor. Primero es escrito, página 279. Dice, habían recibido la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor y se habían reavivado el viviente testimonio. Por todas partes había cundido la postrera amonestación, agitando y enfureciendo a los moradores de la tierra que no habían querido recibir el mensaje. Qué gran necesidad hay en estos tiempos, hermano, de que tú y yo recibamos ese refrigerio. Qué gran necesidad tenemos de recibir y vivir ese testimonio, el testimonio viviente. Qué gran necesidad es esa hoy, de que el mundo vea la gloria del Señor y no la imperfección que tenemos nosotros y que mostramos muchas veces como de cristianos. Y decimos, esta es la gloria del Señor. Y salimos a la calle, quizás bien vestiditos, y enseñamos, esta es la gloria del Señor. Y vamos a otra calle y anunciamos y quizás damos volante a las personas y decimos, esta es la gloria del Señor. Cuando en realidad la gloria del Señor ahí no se ve. ¿Cuándo se ve la gloria del Señor? Cuando vivimos la verdad de tal manera que no hacemos nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Cuando vemos la gloria del Señor, hermano, cuando nuestro corazón se mueva como se movía el corazón de Cristo. Cuando vemos la gloria del Señor, cuando estemos tan firmes sobre esa roca. ¿Cuándo, hermano? Hoy es el tiempo en que la gloria del Señor debe mostrarse al mundo por un testimonio vivo, por un testimonio que el mundo vea que no es de humanos, que no es de seres humanos, un testimonio que muestre la verdad. Y las personas, a través de ese semblante, se convertirán, serán transformados. La palabra de la sierva del Señor, el testimonio para los ministros, notemos lo que dice a través del Espíritu Santo, utilizándola como instrumento. Dice la sierva del Señor, los que vencen el mundo, la carne y el diablo serán los favorecidos que recibirán el
sello del Dios vivo. Y esta es una de las cosas que debemos de ir actuando. Es que tenemos que vencer ¿a qué? Al mundo. Es que tenemos que vencer ¿a qué? A los deseos de la carne, a la complacencia propia. Y es que tenemos que vencer ¿a quién? Aún al mismo enemigo. Hermanos, estamos hablando que esta es una lucha espiritual también. Esta es una lucha que tenemos que ganarla desde adentro hacia afuera. ¿Qué tanto estamos nosotros ganando día a día? ¿En qué estamos empleando tanto nuestro tiempo que nos ayude a mantenernos comunicados con el cielo? Muchas veces estamos tan desconectados que vivimos nuestra atmósfera más en el mundo que en la atmósfera divina. Y esto nos aleja del cielo. Muchas veces estamos hundidos tanto en la complacencia propia, en los deseos de la carne, que nos olvidamos que hay una corona que ganar. Nos olvidamos que hay una corona que es para nosotros y que muchas veces la desperdiciamos. Y a veces con estos ejemplos, pues podemos mencionar uno más grande todavía. Y es el ejemplo cuando hablamos de aquellos dos hijos que tuvo Isaac, a Jacob y a Esaú. Aún teniendo la primogenitura que era suya, Esaú, vemos que aún teniendo él ese derecho que le tocaba, no lo aprovechó, no le dio el mérito, más otro la tomó por él. Hermanos, tremendo ejemplo es este para hoy, porque cuando buscamos la complacencia del mundo no vamos a llegar más lejos, sino que a otro tome nuestro lugar. Cuando nosotros nos complacemos en obedecer a las leyes de los hombres, más que la ley divina, lamentablemente, aún con esto mostramos que no queremos esa primogenitura de estar en el reino de los cielos. A la verdad que hay una necesidad hoy en estos tiempos. Y esa necesidad tú y yo ya sabemos cuál es. Notando algo interesante, como dice acá la sierva del Señor. Notemos lo que dice la sierva del Señor. Precisamente antes de entrar en el tiempo, hablando sobre el tiempo de angustia, todos recibiremos el sello del Dios vivo. Entonces vi que los cuatro ángeles dejaron de sostener los cuatro vientos. Y ya sabemos lo que sucede con esto. Dice la sierva del Señor, después que son soltados estos cuatro vientos, dice, y vi hambre, dice, pestilencia y muerte. Si ahora muchos se quejan porque vemos que en algunos países hay mucha hambruna, como África, Haití y otros países, pues donde la economía ha caído mucho y muchas personas se quejan. ¿Qué será entonces cuando estos ángeles suelten estos vientos? Como dice la sierva del Señor, dice que ella vio hambre, pestilencia y muerte. Una nación se levantaba contra otra y todo el mundo estaba en confusión. Esto es terrible. Pero el pueblo de Dios, aún conociendo la verdad, estaría confundido. El pueblo que hoy dice ser el remanente final mostrará confusión aún en estos tiempos. Si no hacemos la preparación hoy, sí habrá confusión en todos aquellos que han abandonado el verdadero camino, que han abandonado hacer la voluntad del Señor. Habrá confusión y esta confusión pues no nos llevará al cielo. Hermano, que nadie robe tu corona, que nadie te quite la, el
querer hacer la voluntad del Señor, aún en estos tiempos donde hay calamidad también, donde hay hambre también en muchos lugares, donde hay pestilencias también. ¿Qué será al final entonces? Será mucho peor la circunstancia. Y recuerdo todavía aún más una escena que narra la sierva del Señor en el conflicto de los siglos. Notemos acá, conflicto de los siglos, página 671, dice la sierva del Señor. El mundo ha sido sometido a la prueba final y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. Ahí, hermano, el que sea justo siga siendo justo, pero el que practica la impiedad, el que practica el pecado va a seguir haciendo lo mismo. ¿De qué lado estamos? De los que se prepararon y decidieron ser justos ante la presencia del Señor, de los que se prepararon y decidieron hacer la voluntad por encima de su necesidad, de su circunstancia. O estamos del lado de aquellos que decidirán sentirse cómodos con tal de no pasar un poco de hambre, un poco de sed, con tal de no ser reprochado por los demás y ser aprobado por el mundo. Hermanos, decidimos cada día, escuchen bien esto, cada día decidimos de qué lado estamos, de los que reciben el sello del Dios vivo, o estamos de los que reciben la marca de la bestia. Cada día decidimos, porque si hoy cedemos con pequeñas cosas, ¿qué será cuando se presente la última prueba? A la verdad que los que ceden ahora, cuando llegue la última prueba, no van a poder, hermanos, subsistir. Cederán también, y aquí también, como vemos que muchos han cedido a estos eventos que están sucediendo hoy. Mis queridos, hay algo interesante que vamos a tocar en el próximo tema, y es al cual te quiero invitar en el día de hoy. El próximo tema se titulará Fin del tiempo de gracia. No podemos perdernos esto. Quiero invitarte a que invite a alguien más a escucharlo y que estos mensajes no se queden en el aire, que puedan retoñar así como retoña una flor y producir así lo que el Señor quiere. Que el Señor nos bendiga en esta noche, que podamos preparar nuestro corazón para recibir su Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude a hacer aún un esfuerzo aún más y entregar a los pies de Cristo aquellas cosas que son complacencia propia, aquellas cosas que son las que Satanás mueve a nuestro alrededor por medio de esas legiones de ángeles malos, los cuales rodean a muchos y a millones. Queridos hermanos, que Dios nos bendiga en este día y que podamos obrar de acuerdo a la voluntad divina. Me gustaría que ahí donde estás, hagamos una corta oración. Te invito a que inclines tu rostro. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias te damos por tu inmensa palabra y misericordia. Gracias, Señor, porque solamente tú tienes palabras de vida, Señor. Y queremos que esta vida pues viva en cada uno que nos ha escuchado y nos ha visto. Queremos que tu palabra viva, Señor, pero que viva y nos lleve a una acción. Que viva y que podamos reflejar ese carácter que tú nos mandas en estos tiempos a que reflejemos. Que viva, Señor, pero para mostrar tu gloria a un mundo que perece en la oscuridad y en las tinieblas. Gracias, Padre, por esa gran obra que estás haciendo en muchas personas. Gracias, Señor, por esa obra que estás haciendo en mí. Gracias, Señor. Y todo esto te lo rogamos y te lo pedimos por los méritos y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Así que muchas gracias, mi querido, por haber pues compartido todo este lazo de tiempo. Te invito para el siguiente video y no nos perdamos estas cosas porque será para nuestro crecimiento espiritual. Muchas gracias a todos. Gracias.